¿Y si te dijera que cada vez que cierras los ojos en la noche, podrías estar a punto de recibir un mensaje del cielo? Desde el Edén hasta los imperios más poderosos de la historia, Dios ha hablado en sueños para advertir, levantar, corregir y salvar. Hoy descubrirás historias ocultas, visiones que cambiaron reinos enteros, y la verdad que pocos se atreven a contar. Dios aún habla mientras duermes. Quédate hasta el final, porque esta revelación puede transformar tu vida. Suscríbete ahora, comparte este vídeo con quienes también necesitan escuchar esta verdad eterna, y abre tu corazón. El próximo en recibir un sueño podría ser tú. La brisa fresca del Edén acariciaba los campos de lirios mientras el cielo, aún virgen de tormentas, extendía su vasto manto azul sobre el mundo recién nacido. El sol descendía lentamente en el horizonte, tiñendo las hojas de los árboles con reflejos dorados. En aquel paraíso intocado, en medio de una creación perfecta, Adán caminaba entre los ríos resplandecientes, los animales apacibles y los árboles que susurraban con cada soplo de viento. Era dueño de un mundo que respondía dócilmente a su voz, señor de una tierra sin espinas, rodeado de belleza en cada rincón. Pero dentro de su alma había algo que ninguna criatura podía llenar. Una soledad profunda, silenciosa, casi inexplicable. Dios, que escudriñaba los pensamientos aún antes de que fueran palabras, miró con compasión al hombre que había formado del polvo y del soplo divino. En su sabiduría infinita, decidió que no era bueno que el hombre estuviera solo. Pero en lugar de simplemente hablarle o darle una orden, el Creador eligió un medio mucho más misterioso y poderoso: el sueño. A medida que el crepúsculo abrazaba el jardín y las estrellas comenzaban a bordar el cielo, Adán sintió un sopor invencible envolverlo. Sus párpados pesaron como la piedra, sus músculos cedieron bajo el peso de una fuerza dulce pero irresistible, y su mente se sumergió en un océano de sombras tranquilas. No fue un dormir cualquiera, sino un sueño cuidadosamente tejido por las manos del Altísimo, un estado suspendido entre el cielo y la tierra. Mientras el cuerpo de Adán reposaba en el lecho verde del Edén, su espíritu fue llevado a un plano donde la realidad y la revelación se entrelazaban. Allí, en lo profundo de su subconsciente, Adán experimentó una visión. En ella se veía a sí mismo recorriendo el jardín, saludando a las aves, acariciando los leones, dialogando con los peces de colores vivos. Y sin embargo, en cada saludo encontraba un vacío, en cada sonrisa animal, una carencia. No había entre todas las criaturas alguien semejante a él, nadie que pudiera compartir su risa, su anhelo, su propia esencia. Un susurro divino recorrió el viento de su sueño, y en ese instante, Adán vio como de su costado brotaba una luz cálida, una pequeña chispa que tomaba forma, volumen y rostro. De la propia carne de su carne, del latido oculto de su ser, surgía una figura de hermosura indescriptible. Sus ojos, aunque cerrados en la visión, emitían ternura. Sus manos, aunque inertes, ya prometían compañía. Su voz, aún no pronunciada, vibraba con la promesa del amor. No fue simplemente una operación física lo que Dios realizó sobre Adán, sino un acto profundamente simbólico. En aquel primer sueño humano, Dios reveló el anhelo inscrito en el corazón del hombre y su respuesta en forma de otro ser, semejante pero distinto, igual en valor pero único en identidad. Cuando Adán abrió finalmente los ojos en el mundo tangible, el sopor divino fue reemplazado por un estremecimiento de asombro. A su lado, Eva respiraba, nueva como la aurora, viva como el canto del primer ruiseñor. Sin necesidad de explicación, Adán comprendió. El eco del sueño aún palpitaba en su memoria,
como una melodía que se niega a apagarse tras la última nota. Se sintió completo de una manera que jamás había experimentado antes. El Edén, que hasta ese momento había sido un hogar hermoso pero vasto y solitario, se transformó en un santuario compartido. Ahora, entre las palmas que mecían sus frondas y las aguas que entonaban su eterna canción, resonaba una nueva sinfonía, la comunión. Así, en ese primer susurro nocturno, Dios enseñó a la humanidad que los sueños no son meras sombras de la mente, sino canales sagrados a través de los cuales Él puede plasmar sus más profundos designios. No fue la lógica ni el mandato explícito lo que unió al primer hombre y a la primera mujer, sino un sueño, un lenguaje de símbolos y sentimientos, un puente tendido entre lo invisible y lo tangible. Y así como las estrellas habían sido suspendidas en el firmamento para señalar los tiempos, y los ríos habían sido cavados en la tierra para dar vida, el sueño fue dado al hombre como un portal para escuchar la voz del Creador. Desde aquella noche inaugural, en la que Adán despertó al hallarse acompañado, los sueños se convertirían en un terreno sagrado donde Dios seguiría sembrando sus promesas, advirtiendo sus juicios y revelando sus misterios más ocultos. En la frescura de aquella mañana primera, Adán y Eva caminaron juntos, y el Edén, que ya era hermoso, se llenó de una nueva luz. La certeza de que, incluso en la soledad de la noche, en el silencio de los sueños, Dios siempre encuentra una forma de hablar a los que ama. Los días ardían bajo el sol inclemente de Gerar, y en aquel tiempo, los caminos de los hombres eran tan inciertos como las sendas del viento. Abraham, peregrino de tierras extranjeras, había llegado a aquella región llevando consigo promesas invisibles, pactos sellados en lo eterno, pero también temores humanos que pesaban sobre sus hombros como rocas. Ante el miedo a perder su vida por causa de la hermosura de su esposa Sara, Abraham, el amigo de Dios, recurrió a una astucia desesperada. Dijo que era su hermana. Abimelec, rey de Gerar, hombre de poder y orgullo, escuchó acerca de la mujer de belleza singular que acompañaba al patriarca errante. Sin sospechar el verdadero lazo que los unía, la tomó para sí, como era costumbre entre los reyes de la época, agregándola a su casa con la intención de hacerla suya. La noche cayó sobre el reino como un manto denso y caliente. La brisa apenas movía las cortinas de lino, y el incienso encendido en los altares locales se mezclaba con los sueños de los hombres. Abimelec, satisfecho por su adquisición, se recostó en su lecho de ébano, ignorante del peligro que pendía sobre su cabeza como una espada invisible. Cerró los ojos, confiado, mientras el reino entero se sumía en un silencio expectante. Pero en esa noche, el Dios Altísimo, aquel que ni duerme ni se adormece, decidió intervenir. En medio de la espesura del sueño, un terror desconocido rasgó el velo de la mente del rey. No era una pesadilla como las que los hombres suelen olvidar al despertar. Era un encuentro. Un llamado que no admitía ignorancia ni rebeldía. La voz de Dios, majestuosa y terrible, resonó como un trueno sordo en su interior. He aquí, muerto eres, por causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. Abimelec, aún dentro del sueño, sintió que su corazón se detenía en seco. No era una acusación de los hombres, no era una amenaza de algún enemigo oculto, era el juicio del Creador mismo, directo, inexorable. Su mente, lúcida dentro del misterio del sueño, balbuceó una defensa. Señor, ¿matarás también a gente inocente? ¿No me dijo él, mi hermana es? Y ella también dijo, es mi hermano. Con sencillez de mi corazón y con limpieza de mis manos he hecho esto.
El silencio que siguió fue más denso que cualquier palabra, pero luego la voz divina volvió a tronar, esta vez con una mezcla de severidad y misericordia. Yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto, y yo también te detuve de pecar contra mí. Por eso no te permití que la tocases. Ahora, pues, devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta, y orará por ti, y vivirás. Y si no la devuelves, sabe que de cierto morirás tú, y todo lo tuyo. Al romperse el sueño, Abimelec se incorporó de un salto, bañado en sudor frío. El aire en su habitación parecía haber sido desgarrado por un relámpago. Sus sirvientes, sobresaltados por el ruido, acudieron rápidamente, pero el rey, todavía atrapado entre el temor y la reverencia, los despidió con un gesto seco. Aquella no era una noche para compartir. Cuando los primeros rayos de la aurora comenzaron a teñir de carmesí las piedras de Gerar, Abimelec reunió a todos sus siervos principales. Su rostro, normalmente altivo y sereno, mostraba una palidez inusual. Con voz temblorosa, relató el sueño que había tenido. Sus palabras sembraron el miedo entre los hombres, pues comprendieron que aquello no era el producto de una mente agitada, sino un verdadero mensaje del cielo. Sin demora, el rey mandó llamar a Abraham. El patriarca llegó, su túnica polvorienta y su mirada baja, sabiendo en su corazón que las consecuencias de su medio verdad, de su estrategia humana, habían provocado un peligro inminente. ¿Qué nos has hecho?, reclamó Abimelec con justa indignación. ¿En qué pequé yo contra ti para que atrajeras sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Cosas que no se deben hacer has hecho conmigo. La conversación fue tensa, impregnada de un respeto forzado y de una desesperación genuina. Abraham explicó su temor, su desconfianza, su necesidad de proteger su vida en tierras ajenas. No hubo excusas, solo la desnudez de la fragilidad humana. Abimelec, temeroso de la reprensión divina, no solo devolvió a Sara intacta, sino que también otorgó a Abraham rebaños, siervos y una porción de tierras como testimonio de su arrepentimiento y deseo de reconciliación. Esa noche, mientras las estrellas volvían a tejer sus caminos sobre el desierto, Abraham intercedió por Abimelec y su casa. La plegaria fue oída, y la vida volvió a fluir en el reino de Gerar. Las heridas invisibles fueron cerradas, la infertilidad que había caído sobre sus mujeres como un castigo fue levantada, y la paz descendió de nuevo. Así, una vez más, quedó demostrado que el sueño no era un mero refugio de los sentidos, sino un canal donde Dios, en su soberanía, hablaba, corregía, advertía y salvaba. A través del velo de la noche, los susurros celestiales se convertían en gritos de misericordia o en truenos de juicio, según la respuesta del corazón humano. En Gerar, aquel evento no se olvidaría fácilmente. Y mientras las generaciones se sucedían, el eco de aquella advertencia nocturna seguiría resonando como un recordatorio de que, incluso mientras los hombres duermen, el Altísimo vela, observa y habla en el lenguaje silencioso de los sueños. La noche había caído como un manto pesado sobre los hombros de Jacob. Sus pies, cansados de la huida, apenas podían sostener su cuerpo delgado y ágil. El aire del desierto se había vuelto frío y cortante, y la soledad era tan densa como el mismo polvo que levantaba el viento nocturno. Atrás quedaban la tienda paterna, los regaños de su madre, la ira de su hermano Esaú, y todo lo que alguna vez había considerado seguro. Ahora, era un fugitivo sin techo, un hombre sin tierra, perseguido por la sombra del engaño y el peso de una bendición robada. En aquel tramo olvidado del mundo,
En un campo áspero y sin abrigo, Jacob encontró su lecho en la tierra desnuda. Como almohada improvisada, colocó una piedra bajo su cabeza, fría y dura, símbolo mudo de su exilio y su incertidumbre. Cerró los ojos, vencido por el agotamiento, sin saber que aquella noche cambiaría su destino para siempre. El sueño llegó silencioso, como una brisa que atraviesa la espesura, y pronto Jacob fue trasladado más allá de las estrellas. Ante sus ojos, se desplegó una visión tan majestuosa que su corazón apenas podía soportarla. Vio una escalera, o más bien una rampa colosal, que se extendía desde la tierra donde yacía hasta tocar los cielos infinitos. No era una construcción humana, sino una obra viva, vibrante, que palpitaba con la misma energía de la creación. Sobre aquella escalera subían y bajaban ángeles de Dios, mensajeros de luz que transitaban entre los dos mundos con propósito y urgencia. No eran figuras estáticas ni vagas, sino seres dinámicos, ejecutando órdenes invisibles, cumpliendo misiones más allá del entendimiento humano. Cada paso suyo parecía resonar en los cimientos del cosmos, como si sus idas y venidas tejieran la trama misma de la historia. Y allí, en la cima de la escalera, de pie sobre los cielos, estaba el Señor. No un mensajero, no una sombra, sino el mismo Dios que había hablado a Abraham y a Isaac. Su voz, poderosa como el trueno pero dulce como la miel, llenó todo el espacio, atravesó el alma de Jacob y selló un pacto eterno. Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac, proclamó el Eterno. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Será tuya la tierra, y tus hijos serán tantos como el polvo de la tierra. Te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. La promesa se desplegó como un pergamino celestial, escrito no en tinta, sino en luz y gloria. Y no solo la promesa, sino la garantía. He aquí, yo estoy contigo, y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. El corazón de Jacob, endurecido por la astucia y el miedo, se quebró ante la ternura inesperada de aquel encuentro. Él, el tramposo, el que huía, el que había comprado una primogenitura y engañado a su propio padre, era ahora el receptor de una promesa incondicional. Dios, en su soberana gracia, no se presentó con reproches, sino con promesas. No con acusaciones, sino con un futuro inmerecido. Cuando el sueño se desvaneció y Jacob abrió los ojos, el amanecer apenas comenzaba a delinear la silueta de las montañas distantes. Se incorporó lentamente, como quien se despierta de un sueño demasiado real para ser olvidado. El suelo bajo su espalda parecía vibrar aún con la resonancia del encuentro celestial. «Lugar terrible es este», murmuró, con voz quebrada por el asombro y el temor. «No es otra cosa que casa de Dios y puerta del cielo». Con manos temblorosas, tomó la piedra que había servido como su almohada y la erigió como un pilar. Derramó aceite sobre ella, consagrándola como señal de aquel encuentro sobrenatural. Aquel lugar, que hasta entonces era un rincón anónimo del desierto, recibió un nombre nuevo: Betel, la casa de Dios. Allí, Jacob hizo un voto, un pacto personal. Si Dios le guardaba en su viaje, si le daba pan para comer y vestido para vestir, y si en paz volvía a la casa de su padre, entonces el Señor sería su Dios para siempre, y de todo lo que recibiera, daría el diezmo como muestra de gratitud. Pero en lo más profundo,
Jacob sabía que su voto era apenas una respuesta torpe a una misericordia mucho mayor que no había pedido ni merecido. La escalera que había visto no era solo para él, sino para todos los que, como él, vagan por caminos polvorientos, anhelando una señal de que el cielo no está tan lejos como parece. Así, en un campo desolado, sobre un lecho de piedra, el Dios de la gloria tendió el primer puente visible entre la tierra y el cielo, anunciando que, aun en la más profunda soledad, aun en la más amarga huida, Él está presente, sus ángeles se mueven, y sus promesas son irrevocables. La jornada de Jacob apenas comenzaba, pero ya nunca más sería el mismo. El soñador fugitivo ahora caminaba con la certeza de que sobre su vida, como sobre la piedra de Betel, descansaba el peso eterno de la gracia divina. El aire del amanecer en Hebrón era fresco y cargado de aromas, a pasto recién cortado y tierra húmeda. José, el hijo amado de Jacob, caminaba entre los rebaños con la ligereza de quien lleva en su interior el fuego de una vida distinta. Era joven aún, pero en sus ojos brillaba un destello que sus hermanos no comprendían y que, en silencio, comenzaban a aborrecer. A diferencia de los demás, José no solo trabajaba la tierra o cuidaba ovejas. Él soñaba. No sueños vagos o confusos como los de los mortales comunes, sino visiones claras, poderosas, que parecían dictadas por un propósito más alto. Cada noche, mientras el campamento se sumía en el descanso, José cruzaba los umbrales invisibles hacia mundos que le mostraban futuros que nadie más podía ver. Una noche en particular, José se vio a sí mismo y a sus hermanos atando manojos en el campo. De pronto, su manojo se irguió en el centro, firme y majestuoso, mientras los manojos de sus hermanos se inclinaban ante el suyo. Al despertar, su pecho palpitaba con fuerza, y en su corazón joven crecía la certeza de que había contemplado un misterio. Sin medir las consecuencias, José corrió a contarles a sus hermanos aquella visión. Pero en lugar de admiración, encontró en ellos la semilla del odio. «¿Reinarás tú sobre nosotros?», bufaron con amargura. «¿Nos dominarás acaso?». No satisfecho con aquel primer sueño, el cielo le concedió otro aún más deslumbrante. Esta vez, el sol, la luna y 11 estrellas se postraban ante él. José, movido por la inocencia y la fascinación, compartió también este segundo sueño, provocando la ira de sus hermanos y la preocupación de su padre Jacob, quien, aunque lo reprendió externamente, guardó las palabras en su corazón, sabiendo que los sueños verdaderos a menudo esconden destinos ineludibles. El tiempo pasó, y la semilla del resentimiento en los corazones de sus hermanos creció hasta convertirse en una hiedra venenosa. El momento llegó cuando Jacob, confiando en su hijo predilecto, lo envió a buscar a sus hermanos en los campos lejanos de Siquem. José obedeció con alegría, sin sospechar que aquella caminata marcaría el principio de una travesía llena de dolor, despojo y gloria. Desde la distancia, los hermanos lo vieron acercarse, su túnica de muchos colores ondeando como una bandera de provocación. «Ahí viene el soñador», se dijeron entre dientes, y el odio latente encontró su oportunidad. Tramaron su ruina, primero pensando en matarlo, luego arrojándolo en una cisterna vacía, y finalmente vendiéndolo a una caravana de ismaelitas que viajaba hacia Egipto. Amarrado, empujado y vendido como una simple mercancía, José fue llevado lejos de su hogar, del amor de su padre, de las promesas que parecían tan lejanas ahora como las estrellas que había visto postrarse ante él. El muchacho que había soñado con grandeza caminaba ahora como un esclavo, con los pies descalzos heridos por el desierto, el corazón roto y el futuro oscurecido. En Egipto,
Vendido como esclavo en la casa de Potifar, oficial del faraón, José habría podido sumirse en la amargura, olvidar sus sueños y dejarse devorar por la desesperanza. Pero en su interior, como un carbón encendido bajo la ceniza, seguía ardiendo la convicción de que Dios no había terminado con él. Los años en la casa de Potifar fueron una escuela de servicio, paciencia y fidelidad. José prosperó, no porque las circunstancias fueran fáciles, sino porque el Señor estaba con él. Sin embargo, la fidelidad no lo libró de nuevas injusticias. Acusado falsamente por la esposa de su amo, fue arrojado a la prisión, un lugar oscuro y lleno de olvido. Pero ni las rejas ni la vergüenza apagaron el don que ardía en su interior. En la prisión, José se convirtió en luz en medio de la oscuridad. Su habilidad para interpretar sueños, ese mismo don que había provocado envidia y traición, comenzó a manifestarse de nuevo, como una flor que brota entre las grietas de una roca seca. Dos prisioneros del faraón, el copero y el panadero, cada uno atormentado por sueños inquietantes, recurrieron a José en su desesperación. Con humildad, el joven hebreo les respondió: ¿No son de Dios las interpretaciones? Contádmelo, os ruego. El copero relató su sueño: una vid con 3 sarmientos que florecían y maduraban en racimos, de los cuales se le exprimía el jugo en la copa del faraón. José, con la sabiduría que no provenía de la carne, sino del espíritu, interpretó el sueño. En 3 días, el copero sería restaurado a su puesto. El panadero, alentado, compartió su propio sueño. Llevaba canastos de pan sobre su cabeza, y aves venían a comer de ellos. José, con pesar en la voz, le explicó la dura verdad: en 3 días, sería ejecutado. Todo ocurrió tal como José había anunciado. El copero fue restaurado, el panadero fue colgado, y José, aunque había pedido ser recordado ante el faraón, fue olvidado una vez más. La prisión se cerró tras él como un eco de injusticia, pero en las noches silenciosas, cuando el mundo dormía y los muros parecían más altos, José aún veía aquella escalera invisible, aquel destino que Dios había insinuado en sus sueños de juventud. Sabía que los sueños verdaderos no morían, solo esperaban su hora. En la penumbra de la cárcel, José aprendió que los sueños no eran simples visiones de gloria, sino llamados a la perseverancia, al sufrimiento redentor y a la fe en un Dios que obra lo secreto. Lo que para otros era un final, para José era apenas el preludio de la historia que el cielo había escrito sobre su vida. La humedad se filtraba por los muros grises de la prisión egipcia como una maldición invisible. El lugar, olvidado por los hombres y apenas conocido por los cielos despejados de Egipto, era un rincón donde las esperanzas parecían morir lentamente, donde los nombres se convertían en susurros y las almas se marchitaban como hojas secas al viento. Allí, entre los condenados y los abandonados, José cumplía su silenciosa jornada, no como uno más de los reclusos, sino como un hombre que cargaba, en el fondo de su ser, una promesa aún viva, aunque cubierta de polvo y lágrimas. En esos días sombríos, 2 nuevos prisioneros fueron arrojados a aquel calabozo, el jefe de los coperos y el jefe de los panaderos del faraón. Ambos hombres, una vez cercanos al poder y a las intrigas de la corte, ahora compartían la misma suerte que los desposeídos. Nadie explicó el motivo de su encarcelamiento. La corte de Egipto era tan caprichosa como implacable. Bastaba una sombra de sospecha, una palabra dicha en el momento equivocado, y hasta el servidor más confiable podía caer en desgracia. José, por orden del capitán de la guardia, fue asignado para atender a estos 2 hombres. No era un cargo de dignidad,
sino de servidumbre, pero en cada acto de servicio, José hallaba una oportunidad para mantener viva su fe, para recordar que aunque los hombres lo habían olvidado, Dios aún tejía su historia en el telar invisible del tiempo. Una mañana, al amanecer, José encontró a sus nuevos compañeros con los rostros demacrados, los ojos apagados por el miedo y las mentes turbadas por visiones nocturnas. Se acercó a ellos con respeto y preguntó con voz serena: ¿por qué parecen hoy tan abatidos? El copero fue el primero en hablar. Con voz temblorosa, relató su sueño. En mi sueño, veía una vid delante de mí. Y en la vid había 3 sarmientos, y como que brotaban, y arrojaban su flor, viniendo a madurar sus racimos de uvas. Y la copa del faraón estaba en mi mano, y tomaba yo las uvas, y las exprimía en la copa del faraón, y daba la copa en la mano del faraón. José cerró los ojos por un instante, buscando en su interior la sabiduría que sólo el Altísimo podía conceder. Cuando habló, sus palabras fluyeron con la certeza de quien no habla por sí mismo, sino como un mensajero. Esta es su interpretación: los 3 sarmientos son 3 días. Al cabo de 3 días, el faraón levantará tu cabeza y te restituirá a tu puesto, y darás la copa en la mano del faraón como solías hacerlo cuando era su copero. Una chispa de esperanza encendió los ojos del copero. José, con humildad, añadió una súplica humana, un eco de su propio sufrimiento. Acuérdate, pues, de mí cuando tengas ese bien, y te ruego que hagas mención de mí al faraón, y me saques de esta casa. Porque fui hurtado de la tierra de los hebreos, y tampoco he hecho aquí nada para que me pusieran en la cárcel. Animado por la interpretación favorable dada al copero, el panadero se apresuró a exponer su propio sueño, como quien ofrece un sacrificio esperando obtener la misma bendición. También yo soñé que veía 3 canastillos blancos sobre mi cabeza, y en el canastillo más alto había de toda clase de manjares de pastelería para el faraón, y las aves los comían del canastillo de sobre mi cabeza. José, al escuchar, sintió un nudo apretarle el pecho. No todos los sueños traían buenas noticias. Con dolor reflejado en su voz, respondió: esta es su interpretación: los 3 canastillos son 3 días. Al cabo de 3 días, el faraón quitará tu cabeza de sobre ti, y te colgará en la horca, y las aves comerán tu carne de sobre ti. El silencio cayó pesado en la celda, como un manto de plomo. Cada uno, encerrado en su destino inevitable, esperaba el paso de los días que parecían arrastrarse como siglos. Al tercer día, el palacio celebró el cumpleaños del faraón con festines, bailes y ofrendas. Entre los actos de aquel día de júbilo, el soberano recordó a sus siervos caídos en desgracia. Según su voluntad, el jefe de los coperos fue restituido a su cargo. Volvió a poner la copa en la mano del faraón como si el tiempo no hubiera pasado. El jefe de los panaderos, en cambio, fue colgado, y su cuerpo quedó expuesto a las aves de rapiña, cumpliéndose cada palabra que José había pronunciado. José, en su rincón de piedra, aguardaba. Cada sonido de pasos en el corredor era una chispa de esperanza que moría al apagarse. Cada día que pasaba era una prueba de su fe, una invitación a la paciencia. El copero, sumido nuevamente en los placeres de la corte, olvidó su promesa. José quedó solo en su prisión, acompañado únicamente por la promesa que resonaba aún como un eco lejano en su memoria. Los sueños verdaderos, los sueños de Dios, nunca mienten. Pero tampoco suelen cumplirse de inmediato. Así, en la penumbra de aquella cárcel egipcia, mientras el mundo seguía su curso indiferente, José aprendió la dura lección que todo soñador elegido debe enfrentar.
Antes de que el sueño se cumpla, el soñador debe ser preparado. Antes de que la visión se realice, el corazón debe ser forjado en el fuego lento de la espera. Y mientras las noches interminables cubrían de sombras los patios de la prisión, José seguía soñando, no ya con coronas ni honores, sino con la certeza invencible de que el Dios que le había hablado no era un Dios de olvidos, sino de cumplimientos perfectos. El palacio de Faraón, con sus muros altos cubiertos de jeroglíficos y sus jardines irrigados por el caudaloso Nilo, resplandecía bajo el sol de un Egipto poderoso. Las fuentes cantaban melodías de agua, mientras las estatuas de dioses inmóviles vigilaban la vida palaciega, indiferentes al bullicio humano. El faraón, soberano absoluto, regía no solo a los hombres, sino también los ritmos del comercio, la guerra y la religión. Sin embargo, en la cumbre de su poder, ni sus ejércitos, ni sus sacerdotes, ni su sabiduría acumulada pudieron protegerlo de la inquietud que, una noche, se infiltró en su alma como un viento desconocido. En esa noche marcada por el destino, mientras la ciudad dormía envuelta en el aroma de los lotos y el incienso, Faraón cayó en un sueño profundo. Pero no fue una simple excursión de su mente, sino una irrupción violenta de lo eterno en su interior. Soñó primero con el Nilo, madre y padre de Egipto, cuyas aguas daban vida a los campos. De sus orillas emergieron 7 vacas de aspecto saludable y hermoso, de carnes abundantes, que pacían en la hierba verde, reflejo de la abundancia bendecida. Pero luego, del mismo río surgieron otras 7 vacas, pero éstas eran flacas, de aspecto macilento, consumidas hasta los huesos, figuras casi espectrales de hambre y miseria. Ante sus ojos atónitos, las vacas flacas devoraban a las gordas, sin que, tras engullirlas, su propia miseria pareciera aliviarse. El faraón se sobresaltó en su lecho, cubierto de un sudor frío. Su corazón latía desbocado. Trató de hallar en su mente una explicación, pero no encontró ninguna que calmara su angustia. Volvió a cerrar los ojos, buscando la paz que ya no se le ofrecía, y entonces un segundo sueño lo envolvió. Vio 7 espigas de trigo, gruesas y llenas de grano, que crecían en un solo tallo, vibrantes bajo el sol. De pronto, surgieron otras 7 espigas, delgadas y quemadas por el viento abrasador del desierto, que devoraron a las espigas saludables, hasta que no quedó rastro de la abundancia. Al despertar, el faraón sintió que el mismo suelo parecía temblar bajo sus pies. La paz de su corazón se había desvanecido, sustituida por una ansiedad corrosiva que ningún adorno dorado ni perfume costoso podía disipar. Apenas el sol ascendió sobre las pirámides y templos, el faraón convocó a todos los magos, sabios y adivinos de Egipto. Sus corredores se llenaron de murmullos y pasos presurosos, de túnicas adornadas con símbolos místicos y rostros pintados de solemnidad. Cada uno tras otro, fue llamado a interpretar los sueños del soberano, pero todos, tras muchas palabras y gestos rituales, quedaron en evidencia, ninguno podía descifrar el misterio. La angustia del faraón creció como una tormenta sobre el Nilo. Fue entonces cuando el jefe de los coperos, restaurado hacía tiempo a su cargo, recordó súbitamente a un joven hebreo en prisión que había interpretado sueños con exactitud asombrosa. Con temor y vergüenza, confesó su olvido y propuso al faraón llamar a aquel hombre. José, que esa mañana no era más que un prisionero entre muchos, fue sacado apresuradamente de la cárcel. Le afeitaron la cabeza, cambiaron sus ropas de prisionero por túnicas limpias, y fue llevado ante la presencia del faraón. Allí, en la sala del trono,
Rodeado de columnas imponentes y bajo el escrutinio de ojos altivos, José permaneció sereno. Su estatura modesta, su acento extranjero, su rostro endurecido por los años de esclavitud, contrastaban con el esplendor de la corte. Sin embargo, en su interior, la fe palpitaba con la fuerza de un río oculto. «Yo he tenido un sueño», declaró el faraón, «y no hay quien lo interprete. Más he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos». José, sin arrogancia y sin temor, respondió con sencillez: «No está en mí, Dios será el que dé respuesta propicia al faraón». El soberano relató entonces sus sueños en detalle, y mientras hablaba, José entendía. No con la sabiduría de los magos, ni con el arte de la adivinación, sino por la luz que provenía de lo alto. «El sueño del faraón es uno solo», explicó con voz firme. «Dios ha mostrado al faraón lo que va a hacer. Las 7 vacas hermosas y las 7 espigas llenas representan 7 años de gran abundancia en toda la tierra de Egipto. Pero seguirán después 7 años de hambre tan grave, que toda la abundancia será olvidada. El hambre consumirá la tierra». El faraón escuchaba, su corazón latiendo al ritmo de cada palabra. «Ahora bien», continuó José, «busque, pues, el faraón un hombre prudente y sabio, y póngalo sobre la tierra de Egipto. Haga esto el faraón, y ponga gobernadores sobre el país, y quinte la tierra de Egipto en los 7 años de abundancia. Y junten toda la provisión de estos buenos años que vienen, y recojan el trigo bajo la mano de faraón para mantenimiento de las ciudades, y guárdenlo». La sala se llenó de un silencio reverente. El sueño había sido interpretado no solo con palabras, sino con un plan divinamente inspirado. El faraón, mirando al joven hebreo, vio en él no solo a un intérprete, sino a un salvador para su reino. «¿Acaso hallaremos a otro hombre como este, en quien esté el Espíritu de Dios?», proclamó con voz resonante. Y allí mismo, José, el esclavo olvidado, fue elevado a primer ministro de Egipto, segundo solo después del faraón. Con el anillo real en su mano, vestido con lino fino y montado en el segundo carro del reino, José recorrió las calles de la ciudad entre vítores. No era el poder ni la riqueza lo que brillaba en sus ojos, sino la certeza de que el sueño que Dios había depositado en su corazón muchos años atrás, el sueño que parecía muerto en una prisión oscura, había sido fielmente cumplido. El hambre llegó, tal como había sido anunciado, pero Egipto, bajo la mano sabia de José, se convirtió en refugio para las naciones hambrientas. Y en esa tierra, donde el dolor lo había llevado como prisionero, José se convirtió en canal de vida para multitudes. La historia que comenzó con un sueño juvenil, lleno de símbolos incomprendidos, había culminado en una redención que ningún mortal habría podido imaginar. Y así, una vez más, quedó sellada la verdad eterna. Los sueños que vienen de Dios no son ecos vacíos de la noche, sino promesas firmes que, aunque tardan, se cumplen en el tiempo perfecto del Creador. La noche envolvía el campamento de Israel en una penumbra cargada de temor. Más allá de las colinas, como un mar interminable de sombras, se extendía el ejército de Madián, innumerable como la arena del mar, cubriendo los valles y llanuras, devorando la tierra como langostas hambrientas. Sus tiendas, sus camellos, sus lanzas brillaban tenuemente bajo la pálida luz de la luna, mientras en el corazón de los hombres de Israel, el miedo latía como un tambor de guerra anticipada. Gedeón, elegido de Dios, hombre de espíritu tímido pero de fe creciente, caminaba entre sus hombres contados. Apenas 300 valientes, una fuerza ridículamente pequeña frente a un enemigo tan vasto.
La lógica humana habría dictado retirada, la razón habría exigido rendición, pero la voz de Dios había sido clara. No era la multitud lo que otorgaría la victoria, sino la fidelidad al Señor. Aquella noche, mientras las estrellas temblaban en el firmamento y el eco de los pasos resonaba sobre la tierra endurecida, el Señor habló a Gedeón una vez más. No fue en un trueno ni en una visión grandiosa, sino en un susurro íntimo: levántate y desciende al campamento, porque yo lo he entregado en tus manos. Y si tienes temor de descender, baja tú con tu criado Fura, y oirás lo que dicen, y entonces tus manos se fortalecerán. Gedeón, con la prudencia del guerrero que no desprecia la ayuda divina, tomó a Fura y descendió cautelosamente hasta el borde del campamento enemigo. Entre las tiendas extendidas, los guardias dormitaban y los camellos rumiaban en la oscuridad. Cada sonido parecía amplificado, cada crujido del suelo bajo sus pies era un latido en su pecho. Se acercaron silenciosamente a una tienda donde dos hombres conversaban en voz baja, sus palabras llevadas por la brisa nocturna. Uno de ellos, visiblemente perturbado, relataba su sueño. He aquí, soñé un sueño. Veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madián, y llegó hasta una tienda y la golpeó, y cayó, la trastornó de arriba abajo, y la tienda cayó. El compañero, sin vacilar, respondió con solemnidad: esto no es otra cosa sino la espada de Gedeón hijo de Joas, varón de Israel. Dios ha entregado en sus manos a Madián con todo el campamento. Al oír aquellas palabras, Gedeón sintió que su espíritu ardía dentro de su pecho como un fuego inextinguible. La confirmación que necesitaba no vino por medio de ejércitos celestiales ni de signos en el cielo, sino a través de un sueño sencillo contado por labios enemigos. El símbolo era humilde: un pan de cebada, el alimento de los pobres, un objeto insignificante frente al poderío de Madián. Pero era precisamente esa humildad lo que escondía la fuerza invencible de Dios. Gedeón regresó al campamento de Israel con pasos firmes. La sombra del miedo había sido arrancada de su alma. Convocó a sus hombres. Sus voces susurradas se convirtieron en un clamor contenido de determinación. No portarían espadas en la primera acometida, sino trompetas, cántaros vacíos y antorchas encendidas dentro de ellos. Era una estrategia que desafiaba toda lógica militar, pero que encarnaba la sabiduría de un Dios que no comparte su gloria con nadie. Dividió a los 300 en 3 compañías. Cuando dieron el asalto, lo hicieron en medio de la noche, en el momento más inesperado. De pronto, el campamento enemigo fue sacudido por el estruendo de trompetas, el estallido de cántaros rotos y el fulgor repentino de cientos de antorchas encendidas. Los soldados de Madián, confundidos, aterrados, tomaron las armas contra sus propios compañeros en la oscuridad, creyendo que una fuerza mucho mayor los había rodeado. La confusión se transformó en caos. El miedo, como una plaga invisible, barrió el campamento. Los madianitas huyeron, perseguidos por los israelitas cuyo valor no se medía por su número, sino por su obediencia a la voz divina. La victoria fue total, una hazaña imposible lograda no por la fuerza del brazo, sino por la dirección del Altísimo. Y todo había comenzado con un simple sueño, un sueño de un pan de cebada, rodando hasta derribar fortalezas que parecían inconmovibles. Gedeón, que una vez se escondía en el lagar temiendo a los enemigos, ahora marchaba a la cabeza de un pueblo liberado, sabiendo que la batalla había sido del Señor desde el principio. En la llanura donde el miedo había reinado durante tanto tiempo, ahora resonaban los gritos de triunfo y las alabanzas al Dios de Israel.
Y así quedó grabada en la memoria del pueblo una verdad que las generaciones repetirían. Cuando Dios habla en sueños, no importa cuán pequeños o insignificantes parezcan los símbolos, en su poder, hasta el pan más sencillo puede derribar imperios. El resplandor dorado de Babilonia brillaba como una joya ante los ojos de las naciones. Sus murallas gigantescas parecían desafiar al tiempo y a los cielos, y los jardines colgantes, suspendidos como un milagro de ingeniería, daban testimonio del esplendor y la arrogancia humana. En el corazón de aquella ciudad insuperable, el rey Nabucodonosor caminaba entre columnas labradas con esmero, saboreando la gloria de su imperio. Era el hombre más poderoso del mundo conocido, y sin embargo, en las cámaras más recónditas de su mente, una inquietud comenzaba a gestarse, un murmullo apenas perceptible que ningún ejército ni tesoro podía silenciar. Cuando cayó la noche y la ciudad se sumió en el descanso, el rey, rodeado de lujos, se entregó al sueño, sin saber que su vida y la de todos los reinos por venir serían tocados por la mano del Altísimo. El sueño descendió sobre él como una tormenta silenciosa. En su visión, Nabucodonosor contempló una estatua gigantesca, imponente, que se erguía con magnificencia indescriptible. La cabeza era de oro resplandeciente, el pecho y los brazos de plata, el vientre y los muslos de bronce, las piernas de hierro, y los pies, mezcla frágil de hierro y barro cocido. La estatua dominaba todo su campo de visión, símbolo de poder, de reinos sucesivos, de gloria y fragilidad humana. Pero mientras la contemplaba, una piedra fue cortada, no por mano humana, y lanzada contra la estatua. Impactó los pies de hierro y barro, y la estructura entera se desmoronó como polvo barrido por el viento. La piedra, en cambio, creció hasta convertirse en una montaña que llenaba toda la tierra. Nabucodonosor despertó sobresaltado, su corazón palpitando con fuerza, la frente perlada de sudor. La visión era vívida, sus detalles imborrables, pero su significado se ocultaba tras un velo impenetrable. Desesperado por entender el mensaje que le había sido confiado, convocó a todos los magos, astrólogos, encantadores y caldeos de su reino. Sin embargo, esta vez su demanda fue más allá de lo razonable. No solo exigía la interpretación del sueño, sino que les ordenaba que primero revelaran el contenido del mismo, sin que él se los contara. El desafío era imposible. Los sabios, temblando ante la amenaza de muerte que pendía sobre ellos, confesaron su incapacidad. No hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto del rey. Las palabras sellaron su sentencia. La furia de Nabucodonosor se desató como una tempestad. Mandó matar a todos los sabios de Babilonia. Entre ellos se encontraba Daniel, joven hebreo exiliado, instruido en las letras caldeas, pero fiel a su Dios. Cuando el decreto de muerte llegó a sus oídos, Daniel, con calma que no era humana, solicitó tiempo para revelar el sueño y su interpretación. Reunió a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías, y juntos buscaron la misericordia del Dios de los cielos. No clamaron a ídolos mudos ni a los astros que brillaban desde lo alto, sino al único que revela los misterios. Esa misma noche, en una visión secreta, el misterio fue revelado a Daniel. Despertó con el corazón encendido de gratitud y alabó al Dios que cambia los tiempos y las edades, que quita reyes y pone reyes, que da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos. Con paso decidido, Daniel fue llevado ante el rey. La sala del trono, colmada de oro y temor, parecía empequeñecerse ante la verdad que Daniel llevaba en su interior. Sin orgullo, sin temor, proclamó: el misterio que el rey demanda, ni sabios,
ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Y con palabras claras, Daniel relató el sueño olvidado, la estatua colosal, los metales sucesivos, la piedra cortada sin mano. Cada detalle se desplegaba como un pergamino ante los ojos asombrados de Nabucodonosor. Luego vino la interpretación, poderosa como un martillo. Tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Tú eres aquella cabeza de oro. Pero el dominio de Babilonia no sería eterno. Después de él se levantaría otro reino, inferior, simbolizado por la plata, luego un tercero, representado por el bronce, y después un cuarto, fuerte como el hierro, que quebrantaría y desmenuzaría todo. Finalmente, surgiría un reino dividido, frágil como la mezcla del hierro y el barro. La piedra que destruyó la estatua representaba un reino que Dios establecería, un reino eterno que no sería jamás destruido, que desmenuzaría a todos los demás y permanecería para siempre. Al escuchar estas palabras, Nabucodonosor cayó rostro en tierra ante Daniel, rindiendo homenaje no al joven exiliado, sino al Dios que hablaba a través de él. Reconoció que ningún otro Dios podía revelar misterios como aquel. Daniel fue engrandecido, y se le otorgaron honores y autoridad sobre toda la provincia de Babilonia. Sin embargo, en su corazón, Daniel sabía que su verdadero tesoro no estaba en los regalos del rey, sino en haber sido un instrumento para revelar los planes eternos del Altísimo. La estatua quedó grabada en la memoria del imperio, y a través de las generaciones, su imagen seguiría susurrando una verdad ineludible, que los reinos humanos, por poderosos que parezcan, están destinados a caer. Que toda gloria terrenal es polvo ante la roca eterna, que es el reino de Dios. Así, en la noche de un rey pagano, a través de un sueño inquietante, Dios mostró el mapa del futuro de la humanidad. Y en medio de los imperios que iban y venían, la promesa inmutable brillaba como un faro, un reino que no tendría fin, que no sería entregado a manos humanas, sino que sería fundado y sostenido por el mismo Creador del universo. La grandeza de Nabucodonosor se expandía como un río desbordado, alcanzando tierras y pueblos que apenas podían resistir su avance. Babilonia, bajo su mando, no solo era una ciudad, sino el corazón palpitante de un imperio que parecía invencible. Sus murallas desafiaban a los enemigos, sus jardines colgantes, construidos para una reina nostálgica, se erguían como testigos de una gloria casi divina. Y el rey, en su trono de marfil y oro, contemplaba su obra y pensaba que su poder era tan eterno como las estrellas. Pero en las alturas donde habita el orgullo, el corazón humano se torna ciego a la fragilidad de su propia existencia. Y fue entonces, en el cénit de su soberbia, que el Altísimo decidió hablarle nuevamente, no a través de profetas ni ejércitos conquistadores, sino en la soledad de la noche, por medio de un sueño que desataría su caída. Una noche, el sueño descendió sobre Nabucodonosor con el peso de un juicio inevitable. Vio un árbol gigantesco en medio de la tierra, tan alto que su copa tocaba los cielos y su sombra cubría los confines del mundo. Su follaje era hermoso, su fruto abundante, y bajo su abrigo hallaban descanso los animales del campo, mientras las aves anidaban en sus ramas. Era un árbol que daba vida, protección y sustento a toda criatura. Mientras contemplaba su magnificencia, un vigía, un santo mensajero descendió del cielo y proclamó a gran voz: «Derribad el árbol, cortad sus ramas, sacudid su follaje y dispersad su fruto. Huyan las bestias de debajo de él y las aves de sus ramas».
Pero la cepa de sus raíces dejad en la tierra, atada con cadena de hierro y de bronce, entre la hierba del campo, y sea mojado con el rocío del cielo, y con las bestias sea su parte entre la hierba de la tierra. Sea cambiado su corazón de hombre, y sea hildado corazón de bestia, y pasen sobre él 7 tiempos. El sueño se desvaneció, pero su eco resonaba como un trueno persistente en la mente del rey. No era como los sueños corrientes, ni siquiera como aquel de la estatua y la piedra. Este llevaba en sí una urgencia amarga, una sentencia que ni el poder ni las riquezas podían evadir. Lleno de turbación, Nabucodonosor convocó nuevamente a todos los sabios de Babilonia. Magos, astrólogos y adivinos se postraron ante él, pero ninguno pudo desentrañar el significado de aquel sueño sombrío. La ansiedad del rey crecía como un veneno que recorría sus venas, hasta que finalmente mandó llamar a Daniel, aquel joven hebreo en quien habitaba el espíritu de los dioses santos. Cuando Daniel escuchó el relato, su rostro palideció y su espíritu se estremeció. Durante un momento, guardó silencio, temiendo el peso de las palabras que debía pronunciar. Pero Nabucodonosor, viendo su turbación, lo animó a hablar, dispuesto a enfrentar la verdad. Entonces Daniel, con la solemnidad de quien carga un mensaje que no se puede suavizar, dijo: «Mi señor, el sueño sea para tus enemigos, y su interpretación para los que mal te quieren. El árbol que viste, que crecía y se hacía fuerte, cuya copa llegaba hasta el cielo y que dominaba la tierra entera, eres tú, oh rey. Porque te has engrandecido, y tu grandeza ha llegado hasta los cielos, y tu dominio hasta los confines de la tierra». El silencio en la sala era absoluto, denso como un mar sin viento. Y en cuanto al vigía que descendió del cielo y ordenó cortar el árbol, más dejar la cepa de las raíces, significa que tu reino te será quitado, y serás echado de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada. Comerás hierba como los bueyes, y serás mojado con el rocío del cielo, y pasarán sobre ti 7 tiempos, hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres, y que lo da a quien él quiere. Daniel, con voz suplicante, agregó: «Por tanto, oh rey, acepta mi consejo, redime tus pecados con justicia, y tus iniquidades mostrando misericordia para con los oprimidos, quizás sea prolongada tu tranquilidad». Por un tiempo, la advertencia pareció retumbar en la conciencia de Nabucodonosor. Sin embargo, como la bruma de la mañana que se disipa al primer rayo de sol, así también se desvaneció el temor de su corazón. Pasaron 12 meses, y el rey, caminando sobre la azotea de su palacio real, contempló la ciudad espléndida extendida bajo sus pies. Exclamó con soberbia: «¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad?» Aún resonaban sus palabras en el aire cuando una voz descendió del cielo, poderosa e inexorable: «A ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti». En ese instante, la mente del rey fue trastornada. Su razón se desmoronó como una estatua golpeada por la piedra. Fue expulsado de entre los hombres. Vivió entre las bestias del campo. Su cuerpo se empapó del rocío del cielo, su cabello creció como plumas de águila y sus uñas como las garras de las aves. Vagó por los campos como un animal, ajeno a su antigua gloria, reducido a la condición más humillante que puede sufrir un ser humano. Durante 7 tiempos, años, según los sabios interpretan, Nabucodonosor permaneció en aquel estado de locura y humillación, hasta que, finalmente, levantó sus ojos al cielo. En ese gesto de reconocimiento, en esa mirada suplicante,
su razón le fue devuelta como un don largamente esperado. Al recuperar su entendimiento, el rey no proclamó la grandeza de Babilonia, ni se jactó de sus logros. En su lugar, levantó su voz en alabanza al Altísimo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, y sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. El gran árbol había sido cortado, pero la raíz, como había prometido el mensajero celestial, había sido preservada. Nabucodonosor, el monarca que soñaba con la eternidad de su poder, aprendió a través de la humillación que solo el reino de Dios es eterno, y que toda grandeza humana es, en última instancia, prestada. En el corazón de Babilonia, donde una vez el orgullo había reinado sin medida, ahora se elevaba un testimonio silencioso pero imborrable. Los sueños que vienen del cielo no son fantasías, sino advertencias, y la soberanía del Altísimo permanece para siempre, mientras los reinos de los hombres caen como polvo arrastrado por el viento. Los años habían pasado como sombras fugaces sobre la majestuosa ciudad de Babilonia. Reinos se alzaban y caían, coronas cambiaban de manos como hojas barridas por el viento, pero el siervo de Dios, Daniel, permanecía firme en medio del torbellino de los imperios. Aunque su cabello ya comenzaba a encanecer, su espíritu seguía vibrante, su fe era como un roble plantado junto a corrientes de aguas eternas. Era un hombre que había caminado entre reyes y había visto detrás del velo de los siglos, pero aún no había contemplado todo lo que el cielo quería revelarle. Una noche, mientras el silencio cubría la tierra y las estrellas titilaban como centinelas del firmamento, Daniel fue arrebatado en visión. El escenario ante sus ojos no era un paisaje apacible ni un presagio de gloria, sino una visión desgarradora que haría temblar incluso al corazón más valiente. Vio un gran mar agitado por los vientos de los 4 puntos cardinales. De aquel mar tempestuoso surgieron 4 grandes bestias, diferentes unas de otras, cada una cargando el peso ominoso de imperios futuros. La primera bestia era como un león, pero tenía alas de águila. Mientras Daniel la observaba, sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo, puesta sobre 2 pies como un hombre, y le fue dado corazón de hombre. La segunda bestia era semejante a un oso, alzado de un costado, con 3 costillas entre sus dientes. Se le ordenó devorar carne en abundancia. La tercera bestia era como un leopardo, pero con 4 alas de ave en su espalda, y tenía 4 cabezas, simbolizando la velocidad y la división de su imperio. Pero fue la cuarta bestia la que heló la sangre de Daniel. Era espantosa, terrible y en gran manera fuerte. Tenía dientes enormes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y lo que quedaba lo hollaba con sus patas. Era diferente de todas las bestias anteriores, y tenía 10 cuernos que emergían de su cabeza. Mientras Daniel la contemplaba, otro cuerno, pequeño al principio, surgió entre los otros, y al hacerlo, derribó 3 de ellos. Este cuerno tenía ojos como ojos de hombre, y una boca que hablaba grandes arrogancias. El corazón de Daniel se estremeció ante tal espectáculo. ¿Qué podían significar aquellas figuras grotescas? ¿Qué destino aguardaba a la tierra bajo el dominio de tales monstruos? Antes de que el temor lo dominara, la visión cambió. Vio tronos colocados y al anciano de día sentado. Su vestidura era blanca como la nieve, y el cabello de su cabeza como lana pura. Su trono era llamas de fuego, y sus ruedas, fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de su presencia.
Los libros fueron abiertos, y el juicio comenzó. La cuarta bestia fue destruida, su cuerpo fue entregado al fuego para ser quemado. Las demás bestias habían perdido su dominio, aunque se les prolongó la vida por un tiempo. Y entonces, en medio de las nubes del cielo, apareció uno como hijo de hombre, quien se acercó al anciano de días y recibió dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio era eterno, que nunca pasaría, y su reino jamás sería destruido. Daniel despertó de la visión con el rostro pálido y el espíritu quebrantado. El terror de lo que había visto no podía ser borrado fácilmente. Buscó la interpretación, y el mismo ángel que estaba en la visión le explicó. Las 4 bestias representaban 4 reinos que se levantarían en la tierra, pero al final, el reino sería dado a los santos del Altísimo, y ellos poseerían el reino por los siglos de los siglos. Sin embargo, Daniel no podía apartar de su mente la imagen del cuerno pequeño, cuya boca desafiante hablaba palabras arrogantes contra el Altísimo, que oprimía a los santos y alteraba los tiempos y la ley. Se le concedió autoridad por un tiempo, tiempos y medio tiempo, pero al fin, el juicio se sentaría, su dominio sería quitado y destruido para siempre. La visión no era solo un panorama de los reinos terrenales, sino un anticipo de la guerra espiritual que atravesaría la historia humana. No se trataba simplemente de imperios visibles, sino de fuerzas invisibles que luchaban por las almas, que buscaban levantar tronos de rebelión contra el trono de Dios. Daniel guardó la visión en su corazón, aunque su rostro se demudó y su mente quedó turbada. Sabía que el camino hacia el reino eterno no sería fácil, sería precedido por bestias, por arrogancia, por sufrimiento. Pero también sabía que, al final de los tiempos, en medio de la destrucción de todos los imperios humanos, el reino del Hijo del Hombre sería establecido, firme como una montaña inamovible, y que en ese día toda lengua confesaría que solo uno es Rey de Reyes y Señor de Señores. Mientras los días de su vida continuaban, Daniel caminó con el peso de aquella revelación sobre sus hombros, y cada amanecer le recordaba que los sueños verdaderos, aquellos que nacen en el corazón de Dios, no muestran solo gloria pasajera, sino la historia eterna que el cielo ha decretado desde antes de la fundación del mundo. En una pequeña aldea polvorienta de Galilea, donde los caminos eran simples senderos de tierra y las casas humildes se fundían con la roca, vivía un hombre justo llamado José. Era un artesano, un carpintero de manos callosas y alma noble, comprometido con una joven llamada María, cuyo corazón también era puro ante los ojos de Dios. Entre ambos se tejía, en silenciosa paciencia, un futuro sencillo, una vida construida sobre la esperanza modesta de formar un hogar bendecido por el Altísimo. Pero un día, aquel sueño humano de estabilidad fue sacudido por un misterio celestial. María, la prometida de José, le reveló un secreto que heló su sangre y turbó su mente. Estaba encinta, y no por voluntad humana, sino por obra del Espíritu Santo. Las palabras parecían demasiado grandes, demasiado imposibles para caber en su entendimiento. ¿Cómo podía él, hombre de fe, aceptar algo tan inaudito sin traicionar su razón? José se debatía en un mar de angustias. No quería exponer a María a la vergüenza pública, ni permitir que fuera apedreada como dictaba la ley para las adúlteras. Decidió, con pesar infinito, dejarla en secreto, separándose de ella sin ruido ni escándalo, protegiendo su honra tanto como pudiera. No era la decisión de un hombre resentido, sino de un alma que buscaba la justicia y la misericordia en medio de una situación incomprensible. Aquella noche, el sueño lo envolvió con un manto de neblina suave.
No era el descanso reparador de los agotados, sino el terreno donde los misterios de Dios se revelan a los corazones humildes. Mientras José dormía, un ángel del Señor se le apareció en visión, brillante como el amanecer y sereno como el agua de un pozo profundo. «José, hijo de David», dijo el mensajero celestial con voz firme pero llena de ternura, «no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado, del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados». El corazón de José, que se había endurecido con la duda, se abrió como un campo sediento bajo la primera lluvia de primavera. La palabra del cielo no dejaba lugar para la sospecha ni para el temor. Aquel niño no era fruto de error, sino la encarnación de la promesa largamente esperada, el Mesías anunciado por los profetas. Al despertar, José no vaciló. No consultó con los sabios ni buscó consejo entre los hombres. Obedeció. Tomó a María como su esposa, guardando el secreto divino con celo reverente, y esperó el nacimiento de aquel que sería la luz del mundo. Pero la senda del justo rara vez es fácil. Poco tiempo después, una orden del emperador romano obligó a todos a empadronarse en sus lugares de origen. José, cargando su fe y sus responsabilidades, emprendió el viaje a Belén junto a María, quien ya estaba en los últimos días de su embarazo. Cada paso era un acto de obediencia silenciosa, cada jornada un eco de su entrega total a la voluntad divina. En Belén, sin lujos ni comodidades, en un pesebre olvidado, el Salvador del mundo vino al mundo, rodeado no de palacios ni ejércitos, sino del respiro cálido de los animales y la adoración de pastores temblorosos. José, el custodio silencioso, contempló el rostro de aquel niño diminuto, sabiendo que en sus brazos sostenía no solo a un hijo, sino el cumplimiento de las promesas eternas. Sin embargo, la amenaza no tardó en aparecer. Los cielos, que habían estallado en coros de ángeles, ahora enviaban advertencias en susurros urgentes. Una noche, nuevamente mientras el sueño velaba sus sentidos, el ángel del Señor se le apareció a José, trayendo un mensaje de urgencia: «Levántate, y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto, y permanece allá hasta que yo te diga, porque Herodes buscará al niño para matarlo». José, sin vacilación, despertó en la oscuridad. Sin demora, tomó a María y al pequeño Jesús y emprendió la huida hacia Egipto, cruzando tierras hostiles, soportando fatigas y peligros, movido solo por la certeza de que obedecer a la voz celestial era la única senda segura en medio de un mundo gobernado por la violencia y el miedo. En tierra extranjera, entre idiomas desconocidos y costumbres ajenas, José protegió al Redentor del mundo, esperando cada noche nueva instrucción del cielo. Y cuando Herodes murió, una vez más, en la profundidad del sueño, el ángel se le apareció diciendo: «Levántate, toma al niño y a su madre, y vete a tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño». José obedeció una vez más, pero al saber que Arquelao reinaba en Judea en lugar de su padre Herodes, temió. Y advertido por otro sueño, se retiró a Galilea, estableciéndose en Nazaret, cumpliendo así, sin saberlo, las antiguas profecías que decían: «Será llamado Nazareno». La vida de José, tejida en la sombra de los grandes eventos, fue una sinfonía de sueños obedecidos, de caminos guiados por la voz silenciosa de Dios en la noche. Él no predicó ante multitudes, no realizó milagros ni escribió epístolas, pero su fidelidad silenciosa se convirtió en uno de los pilares que sostuvieron los primeros años del Mesías. En la historia sagrada, José permanece como un recordatorio vivo de que, a veces,
los sueños más humildes son los que resguardan los planes más grandiosos del cielo. Y que quien escucha en la noche la voz de Dios, aunque el mundo no lo celebre, camina junto a la eternidad cada día de su vida. El eco de los sueños divinos no quedó encerrado en los pergaminos antiguos ni se desvaneció con las generaciones que caminaron bajo los cielos de Judea o las arenas de Egipto. A través de los siglos, en épocas de esplendor y en tiempos de oscuridad, el Dios que habló en la noche a los patriarcas, a los reyes y a los profetas, siguió susurrando en los sueños de aquellos que, aunque sencillos, mantenían sus corazones abiertos a lo invisible. Los siglos pasaron como hojas arrastradas por el viento, pero en cada generación surgieron hombres y mujeres que, al cerrar los ojos, recibieron instrucciones que cambiarían sus caminos, y a veces, el curso mismo de la historia. En remotas aldeas de Oriente, campesinos humildes soñaron con visiones que los llevaron a encontrar a misioneros cuando nadie más conocía el nombre de Jesús. En cárceles oscuras, donde la opresión humana parecía sofocar toda esperanza, prisioneros recibieron sueños de liberación, y al despertar encontraron que las puertas de sus prisiones físicas o espirituales habían comenzado a ceder. No fueron sueños provocados por temores o ambiciones, eran susurros sagrados, señales ocultas entregadas en el lenguaje secreto de la noche. Un pastor anónimo en las montañas de Asia contó que, en su sueño, un hombre vestido de luz le habló de un camino estrecho, de una puerta que pocos hallaban. Al despertar, buscó por meses el significado hasta que, en un mercado distante, escuchó a un predicador citar las palabras del Maestro: «Yo soy el camino, la verdad y la vida». En tierras donde el nombre de Cristo había sido prohibido, jóvenes vieron en sus sueños a un cordero que caminaba entre tinieblas, iluminando su sendero. Al despertar, sin saber leer ni tener acceso a escrituras, comenzaron a buscar, y contra toda probabilidad, hallaron comunidades de creyentes escondidos, como brasas vivas entre las cenizas. Aún hoy, en los corredores silenciosos de los hospitales, en los campos olvidados de guerra, en los barrios miserables donde el dolor es un huésped diario, Dios sigue visitando a los hombres en sueños. No siempre con visiones grandiosas, no siempre con símbolos majestuosos, sino a menudo en imágenes sencillas, como un abrazo de luz, una voz que llama por el nombre, una escalera que invita a subir. Esos sueños no llegan para entretener ni para alimentar vanidades. Llegan para advertir, consolar, redirigir, fortalecer. Llegan como semillas que esperan ser recibidas en la tierra fértil de la obediencia. Pero el problema no radica en que Dios haya dejado de hablar. La verdadera pregunta atraviesa la conciencia de cada generación como un cuchillo silencioso. ¿Hay todavía oídos dispuestos a escuchar? ¿Hay corazones dispuestos a obedecer, aun cuando el sueño desafíe la lógica, el orgullo o el confort? En la penumbra de nuestras noches modernas, saturadas de luces artificiales y ruido constante, los sueños verdaderos siguen descendiendo como mensajes ocultos entre millones de pensamientos dispersos. A veces, son ignorados, olvidados al despertar, ahogados por la prisa y la incredulidad. Otras veces, son atesorados, escritos en diarios gastados, compartidos en susurros entre hermanos de fe, orados en secreto hasta ver su cumplimiento. Así como José confió cuando todo parecía perdido, como Daniel se sostuvo cuando el juicio parecía inminente, como Gedeón creyó en la victoria cuando la derrota era segura, también hoy hay almas que reciben sueños y deciden caminar sobre el delgado filo de la fe, sin más brújula que la palabra susurrada en la noche. Y aunque la historia tiende a enaltecer a los poderosos y olvidar a los pequeños, en los registros eternos del cielo,
Los nombres de los soñadores fieles están grabados con fuego imperecedero. Son aquellos que, como piedras ocultas en el río de la vida, soportan el peso del agua y resplandecen cuando son descubiertos bajo la luz divina. El Dios que habló a Adán en el Edén, que advirtió a Abimelec en la noche, que mostró a Jacob la escalera al cielo, que levantó a José del polvo de la prisión hasta el trono, que preparó a Gedeón para la batalla, que reveló imperios a Daniel, que instruyó a José el esposo de María a proteger al Salvador, es el mismo que sigue extendiendo su voz hoy, silenciosa pero insistente, en los sueños de los que aún se atreven a creer. Porque en los susurros de la noche, en las visiones selladas en el silencio, late el mismo amor inquebrantable que un día envolvió al mundo en un pesebre olvidado de Belén. Y quien tiene oídos para oír, que oiga. El cielo nunca ha dejado de hablar. Y así, como hemos visto a través de los siglos, los sueños no fueron simples ilusiones pasajeras, ni relatos antiguos perdidos en el tiempo. Cada visión, cada susurro en la noche, fue la manera en que Dios tocó los corazones, cambió destinos y reveló su voluntad eterna. Hoy, más que nunca, el Creador sigue hablando, sigue llamando en medio de nuestras noches silenciosas. Y la pregunta que resuena hasta nuestro tiempo es clara: ¿estás tú escuchando? Si esta historia te ha hablado al corazón, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguno de estos relatos que revelan la voz de Dios a través de la historia. Comenta aquí abajo, ¿alguna vez has sentido que Dios te habló en un sueño? Queremos leer tu testimonio. Y no olvides compartir este vídeo con alguien que necesite recordar que el cielo aún habla, y que los sueños, cuando vienen de Dios, son promesas que jamás fallan.